Un hombre fue acusado injustamente y expulsado de su ciudad sin juicio ni compasión. Le arrebataron su nombre, su familia y la fe que lo sostenía, y lo enviaron a vagar por el desierto, hablando con un cielo que parecía no escucharlo. Durante días caminó con el alma cansada, creyendo que Dios lo había olvidado para siempre, hasta que en medio del silencio encontró a un niño moribundo junto a un pozo seco, sin saber que aquel gesto nacido del cansancio y no de la esperanza sería el inicio de la bendición que cambiaría su destino. Porque a veces Dios esconde sus mayores milagros detrás de los dolores más injustos. Hubo un tiempo en que Elías caminaba por su ciudad con la frente en alto. Sus manos conocían el trabajo honrado, la madera noble, el grano limpio. Cada mañana saludaba a sus vecinos y ellos respondían con respeto. Tenía una esposa que lo esperaba al atardecer, 2 hijos que corrían a sus brazos. La vida no era fácil, pero era suya. Por las noches, antes de dormir, daba gracias mirando el techo de su casa. No pedía riquezas ni fama, solo pan, salud y un techo firme. ¿Quién hubiera pensado que todo eso podía desaparecer con una sola palabra? Una palabra dicha en la oscuridad, sin testigos, sin verdad. Pero así fue. Todo comenzó una noche cuando el mercader rico perdió su bolsa de oro. Alguien susurró un nombre, el nombre de Elías. No había pruebas, solo una voz anónima en medio de la plaza. Pero la voz fue suficiente. El miedo corre más rápido que la verdad. Al día siguiente, los ancianos lo llamaron frente a la multitud. Elías intentó hablar, explicar, jurar por todo lo sagrado. Sus palabras se perdieron entre los murmullos, como piedras en un río. Nadie lo escuchó, nadie quiso escucharlo. El silencio pesaba más que cualquier grito. Y en ese silencio fue condenado. No hubo juicio, no hubo defensa, solo una sentencia fría como el metal. Sal de aquí, vete al desierto, no vuelvas nunca. Elías miró a su esposa entre la gente. Ella lloraba sin hacer ruido. Sus hijos se aferraban a su falda, sin entender lo que pasaba. Él quiso correr hacia ellos, abrazarlos una última vez, pero los guardias lo sujetaron con fuerza, arrastrándolo hacia las puertas de la ciudad. La última imagen que guardó fue la de su hijo menor levantando una mano pequeña. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto? El cielo no respondió, solo el sol ardiente sobre su cabeza, y las puertas se cerraron detrás de él con un golpe seco. El desierto lo recibió sin palabras, sin promesas, arena hasta donde alcanzaba la vista, calor que quemaba la garganta. Elías caminó durante horas sin saber hacia dónde iba. No tenía agua, no tenía comida, no tenía nada más que la ropa sobre su espalda. Por dentro seguía lloviendo, aunque afuera solo había sequedad. Cada paso era más pesado que el anterior. Se preguntó si moriría allí, solo, olvidado, pero su cuerpo seguía moviéndose, como si la vida misma se negara a soltarlo. Esa noche durmió sobre la arena fría, temblando bajo las estrellas. Por primera vez en su vida, no rezó antes de cerrar los ojos. Los primeros días fueron los más duros. El hambre mordía su estómago como un animal salvaje. La sed convertía su lengua en piedra seca. Encontró un pozo abandonado y bebió agua turbia que le revolvió las entrañas. Comió raíces amargas, insectos que se movían entre sus dedos. No ganó nada con quejarse, así que dejó de hacerlo. El desierto no escuchaba lamentos, solo existía. Elías aprendió a existir también, sin pedir, sin esperar. El silencio se volvió su único compañero, y ese silencio fue llenando los espacios que antes ocupaba la esperanza. A veces, al amanecer, recordaba el rostro de su esposa, su voz cantando mientras preparaba el pan, el olor de la masa fresca, las risas de sus hijos corriendo por el patio pequeño. Pero esos recuerdos dolían más que el hambre, así que aprendió a no pensar, a caminar sin recordar.
¿Qué sentido tenía aferrarse a lo que ya no existía? El pasado era una herida abierta y él necesitaba sobrevivir. Poco a poco fue guardando esos rostros en un rincón oscuro de su mente. No los olvidó, pero dejó de buscarlos en sueños, porque despertar dolía demasiado. Pasaron semanas, quizá meses. El tiempo perdió su forma en el desierto. No había días de trabajo ni días de descanso, solo calor y frío, luz y sombra. Elías encontró una cueva pequeña donde refugiarse de las tormentas de arena. Ahí guardaba lo poco que tenía, un pedazo de tela, un trozo de pedernal. Por las noches se sentaba frente a la entrada y miraba las estrellas en silencio. Antes, esas mismas estrellas le hablaban de un Dios cercano, atento. Ahora le parecían frías, distantes, indiferentes. ¿Dónde estaba ese Dios cuando su nombre fue manchado? ¿Dónde estaba cuando arrastraron su vida al polvo? El cielo no respondía, nunca respondía. Una mañana, mientras caminaba buscando sombra, vio huellas en la arena. No eran suyas, eran de otra persona, frescas, recientes. Siguió esas huellas con algo parecido a la curiosidad. Hacía tanto tiempo que no veía a otro ser humano, pero cuando las huellas terminaron, no encontró a nadie. Solo más arena, más vacío. Se sentó bajo una roca y cerró los ojos, sintiendo el peso del cansancio. No lloró, ya no le quedaban lágrimas. Por dentro seguía lloviendo, pero afuera todo era sequedad. Y así pasó otro día, y otro más, y otro más. El desierto no perdona, pero tampoco miente. Cada día le enseñaba a Elías algo nuevo sobre la supervivencia. Aprendió a leer las nubes, aunque rara vez traían lluvia. Aprendió a seguir a los pájaros hasta los pozos escondidos. Aprendió que la sombra valía más que el oro en ese lugar. Su cuerpo se fue endureciendo como la madera vieja. La piel se le curtió bajo el sol implacable. Los huesos sobresalían, pero seguían sosteniéndolo. No era vida, pero tampoco era muerte. Era algo en medio, algo sin nombre. Pasaron los meses y se convirtieron en años. Elías perdió la cuenta del tiempo que llevaba caminando. Ya no recordaba con claridad el rostro de sus hijos. ¿Cuántos años tendrían ahora? ¿Lo recordarían ellos a él? Esas preguntas lo visitaban por las noches, cuando todo estaba quieto. Pero con el amanecer se iban, como fantasmas que huyen de la luz. El desierto no permitía que viviera en el pasado. Solo existía el ahora, el calor, la sed, el siguiente paso. Por dentro seguía lloviendo, pero la tormenta era más callada. Ya no le quedaban fuerzas para gritar al cielo. Una tarde encontró restos de una caravana abandonada, telas rotas movidas por el viento, vasijas quebradas, cenizas frías. Buscó entre los escombros y halló un odre con agua a la mitad. Lo bebió despacio, saboreando cada gota como si fuera oro líquido. También encontró un pedazo de pan duro como piedra. Lo mojó con agua y lo masticó durante horas. No había nadie más, solo el silencio y las huellas borradas por el viento. ¿Qué había pasado con esa gente? ¿Hacia dónde fueron? El desierto guardaba sus secretos. Y Elías siguió su camino, sin preguntar más. Por las noches, cuando el frío apretaba, encendía pequeñas fogatas. Se sentaba cerca del fuego, viendo las llamas bailar en la oscuridad. A veces hablaba en voz alta, solo para escuchar su propia voz. Mañana buscaré agua, mañana encontraré algo. No eran rezos, ya no rezaba. Eran palabras vacías para llenar el silencio. El fuego crepitaba como si le respondiera, pero era solo el sonido de la madera quemándose. Esa noche soñó con su esposa. Despertó antes del alba, con el pecho apretado y los ojos secos. Hubo días en que pensó en dejarse morir, sentarse bajo el sol y esperar a que todo terminara. Sería fácil, sería rápido, pero algo dentro de él, algo terco y obstinado, se negaba a rendirse. Quizá era orgullo, quizá era solo costumbre. El cuerpo seguía moviéndose, aunque la mente ya no encontrara razones. No ganó nada luchando contra el destino, pero tampoco se entregó.
Caminaba porque caminar era lo único que sabía hacer. El silencio pesaba, pero él lo cargaba, como una piedra atada al cuello, pero seguía cargándolo. Un día, vio una serpiente enroscada junto a una roca. Se quedó quieto, observándola. Ella también lo observó a él. Durante un momento largo, ninguno de los dos se movió. Después, la serpiente se deslizó entre las piedras y desapareció. Elías sintió algo extraño, algo parecido a la compañía. Incluso ese animal tenía un lugar en el desierto. Incluso esa criatura sabía sobrevivir. ¿Y él? ¿Cuál era su lugar ahora? No había respuesta. Solo el viento soplando entre las rocas. Y el sol cayendo otra vez hacia el horizonte. Las tormentas de arena llegaban sin aviso. El cielo se oscurecía como si la noche cayera en pleno día. Elías aprendió a cubrirse con su manto, a cerrar los ojos, a esperar. La arena entraba por todas partes. Nariz, boca, oídos. Se acurrucaba contra las rocas y dejaba que la tormenta pasara. Horas después, cuando todo volvía a quedar en calma, emergía como un fantasma. Sacudía la arena de su ropa y seguía adelante. Esa noche, la tormenta había sido especialmente fuerte, pero cuando salió de su refugio, vio algo extraño en el horizonte. Humo. Alguien había encendido una fogata a lo lejos. No corrió. Ya no tenía fuerzas para correr. Pero caminó con más rapidez que de costumbre, siguiendo el rastro del humo. Llegó cuando ya estaba oscureciendo. Era un grupo pequeño de viajeros, acampando junto a un pozo. Lo vieron acercarse y algunos se pusieron de pie, alertas. Elías levantó las manos, mostrando que no traía armas. «Solo busco agua», dijo con voz ronca. Un hombre mayor asintió y le señaló el pozo. Elías bebió en silencio, sin hablar con nadie. Y cuando terminó, se alejó sin mirar atrás, perdiéndose otra vez en la oscuridad. Los años pasaron como sombras lentas sobre la arena. Elías dejó de contar las lunas, dejó de marcar los días. Su cuerpo era puro músculo y hueso, curtido por el sol. Caminaba largas distancias sin cansarse, como los animales del desierto. Sabía dónde encontrar agua en las rocas. Sabía qué plantas comer y cuáles evitar. Sabía leer el cielo antes de que llegara la tormenta. Se había vuelto parte del desierto, y el desierto parte de él. Ya no soñaba con volver. Creía que su historia había terminado allí, enterrada bajo el olvido. Esa mañana, el calor era más fuerte que nunca. El sol caía como metal fundido sobre la arena blanca. Elías caminaba despacio, buscando sombra entre las rocas. El aire temblaba, haciendo que todo pareciera irreal. A lo lejos, veía formas que no existían. Árboles, agua, ciudades enteras. Sabía que eran espejismos. El desierto jugaba con la mente. Pero ese día, escuchó algo diferente. No era el viento, no era su imaginación. Era un lamento débil, casi ahogado por el silencio. Un sonido humano. Se detuvo. Cerró los ojos. Escuchó con atención. Allí estaba otra vez. Un gemido suave, como de alguien muy débil. Siguió el sonido, caminando entre las dunas calientes. Sus pies se hundían en la arena, pero no se detuvo. El lamento se hacía más claro con cada paso, hasta que lo vio.
un niño, tendido junto a un pozo seco. Su ropa estaba rasgada, su piel quemada por el sol. Los labios grietados, los ojos apenas abiertos. Respiraba, pero apenas. Elías se arrodilló junto a él. El niño lo miró sin fuerzas, sin hablar. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Un día? ¿2? Elías buscó agua en su odre. Quedaba muy poca. Apenas suficiente para él mismo hasta el siguiente pozo. Si la compartía, quizá no llegaría vivo. El desierto no perdonaba esas decisiones. Miró al niño otra vez. Tan pequeño, tan perdido. Por dentro seguía lloviendo. Pero esta vez era diferente. Algo antiguo despertó en su pecho. Algo que creía muerto. Mojó los labios del niño con unas gotas de agua. El pequeño tragó con dificultad, tojiendo. Elías le dio más, despacio, sin prisa. No hables, ahorra fuerzas. El niño cerró los ojos, todavía respirando. Elías miró alrededor. No había nadie más. Ninguna caravana. Ningún rastro de familia. Solo arena interminable en todas direcciones. Podía dejarlo allí. Nadie lo sabría. Nadie lo juzgaría. Pero no pudo hacerlo. Cargó al niño en sus brazos como si fuera de cristal. Pesaba poco, demasiado poco para su edad. Elías comenzó a caminar hacia el oeste, donde recordaba haber visto un pozo. El sol caía sobre su espalda como un martillo. Cada paso costaba más que el anterior. La sed apretaba su garganta. El cansancio tiraba de sus piernas. No ganó nada con esto, pensó. Pero siguió caminando. El niño respiraba contra su pecho, débil pero vivo. Y eso era suficiente para dar el siguiente paso. Y el siguiente. Y el siguiente. Caminó durante horas bajo el sol implacable. La sed se volvió dolor, el dolor se volvió fuego. Tropezó varias veces, pero no soltó al niño. Se le nublaba la vista, las piernas le temblaban. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué ahora? Podía haber seguido solo, podía haber sobrevivido, pero algo más fuerte que la razón lo empujaba adelante. Algo que no entendía, pero que no podía ignorar. Por primera vez en años, no caminaba solo para sobrevivir, caminaba para salvar a otro. Cuando ya creía que no podría dar un paso más, lo vio. El pozo, rodeado de rocas bajas y algo de vegetación seca. Llegó tambaleándose, cayó de rodillas frente al agua. Con manos temblorosas bajó el cubo y lo subió lleno. Primero le dio de beber al niño, despacio, con cuidado. El pequeño tosió, pero tragó. Sus ojos se abrieron un poco más. Después Elías bebió. El agua era un milagro en su garganta. Llenó el odre, mojó la cabeza del niño para bajar la fiebre. Se sentó a la sombra de una roca, con el pequeño entre sus brazos, y el silencio pesaba menos que antes. Esa noche, bajo las estrellas frías del desierto, ocurrió algo extraño. El niño dormía cubierto con el manto de Elías. Su respiración era más tranquila, más profunda. Elías miraba el cielo oscuro, lleno de puntos de luz. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz. No era felicidad, no era esperanza, era algo más simple y más profundo.
Había hecho algo bueno, algo que importaba. Aunque le habían quitado todo, aún podía dar. Y ese pequeño gesto devolvió sentido a una vida que creía perdida. El niño despertó con las primeras luces del alba. Abrió los ojos despacio, confundido, buscando algo familiar. Vio a Elías sentado cerca, preparando raíces para comer. «¿Dónde está mi padre?», preguntó con voz débil. Elías negó con la cabeza. «No lo sé. ¿Recuerdas qué pasó?». El niño cerró los ojos, haciendo memoria. «Veníamos en caravana, hubo una tormenta, me perdí». Su voz se quebró al final como si fuera a llorar. Pero no lloró, solo se quedó quieto, mirando la arena. El silencio pesaba entre los dos. Elías le dio agua y algo de comida. El niño comió despacio, todavía débil. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elías. «Samuel», respondió el pequeño. «¿Y tú?». Elías dudó un momento. Hacía tanto que nadie preguntaba su nombre. «Elías». Samuel asintió, como si ese nombre significara algo importante. «Gracias por no dejarme morir». Elías no supo qué responder a eso. Durante 3 días permanecieron junto al pozo. Samuel necesitaba recuperar fuerzas antes de caminar. Elías cazó un lagarto pequeño y lo cocinó sobre brasas. Compartieron la carne en silencio bajo la sombra escasa. El niño le contó sobre su familia, mercaderes que viajaban entre ciudades. Hablaba de su padre con admiración, de su madre con ternura. Elías escuchaba sin interrumpir. Cada palabra del niño era como un cuchillo afilado, porque le recordaba lo que había perdido, pero también le recordaba lo que alguna vez tuvo. «¿Tú tienes hijos?», preguntó Samuel una tarde. Elías miró hacia el horizonte, callado. «Tuve, hace mucho tiempo». «¿Qué les pasó?». «Nada, ellos están bien. Yo soy el que se fue». Samuel frunció el ceño sin entender. «¿Por qué te fuiste?». Elías cerró los ojos. Por dentro seguía lloviendo. «Porque no tuve opción». El niño no preguntó más. Al 4.º día, Samuel ya podía caminar. Cojeaba un poco, pero se mantenía en pie. «Tenemos que buscar a tu familia», dijo Elías. «Pero no sé dónde están. Yo conozco las rutas de las caravanas. Caminaremos hacia el este». Samuel asintió, confiando en él sin dudar. Esa confianza dolía. Elías no merecía esa mirada. No ganó nada salvándolo, pero tampoco podía abandonarlo ahora. Llenaron el ódele, tomaron provisiones y comenzaron a caminar. El desierto se extendía ante ellos, inmenso e indiferente. Caminaron durante días bajo el sol despiadado. Samuel se cansaba rápido, pero nunca se quejaba. Elías acortaba las jornadas para que el niño descansara. Por las noches, Samuel se acurrucaba cerca del fuego. «Elías, ¿crees que mi padre me esté buscando?». «Estoy seguro». «¿Y si piensa que estoy muerto?». Un padre nunca deja de buscar a su hijo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y al decirlas, algo se rompió dentro de él. Esa noche, mientras Samuel dormía, Elías se alejó del campamento. Caminó hasta no ver la luz del fuego. Se sentó en la arena fría y miró las estrellas. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pusiste en este camino?». Durante años había caminado solo, sin propósito, sin rumbo, y ahora llevaba a un niño perdido, buscando una familia que quizá nunca encontrarían. No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que importaba, que su vida no estaba completamente vacía, que todavía podía hacer algo bueno antes del final. A la mañana siguiente encontraron huellas frescas, muchas huellas. Una caravana había pasado por allí. Samuel se emocionó. «Pueden ser ellos». Elías estudió las marcas con cuidado. Las huellas iban hacia el norte, alejándose de las rutas conocidas. «Las seguiremos», dijo simplemente. Caminaron más rápido ese día, con renovada energía. Samuel hablaba sin parar, imaginando el reencuentro. Elías lo escuchaba en silencio, una sonrisa apenas visible en su rostro. El silencio pesaba menos cuando había esperanza. Al 3.er día de seguir las huellas, vieron humo a lo lejos. «¡Es una caravana!», gritó Samuel. Comenzó a correr, olvidando el cansancio. Elías lo siguió más despacio, con el corazón apretado. Cuando llegaron, un grupo de hombres los recibió con desconfianza, hasta que uno de ellos reconoció al niño.
¡Samuel! ¡Está vivo! Un hombre alto y fuerte corrió hacia ellos. Abrazó al niño con fuerza, llorando sin vergüenza. Era su padre. El padre de Samuel no soltaba a su hijo. Lo apretaba contra su pecho como si temiera que desapareciera otra vez. Pensé que te había perdido. Pensé que el desierto te había llevado. Samuel lloraba también, aferrado a su padre. Él me salvó, dijo señalando a Elías. Él me encontró. El padre levantó la vista hacia Elías. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de gratitud profunda. Se acercó y tomó las manos de Elías entre las suyas. No tengo palabras para agradecerte. Le devolviste la vida a mi hijo. Elías bajó la mirada, incómodo con tanto agradecimiento. La caravana entera se reunió alrededor de ellos. Mercaderes, sirvientes, familias que viajaban juntas. Todos querían ver al niño que había regresado de la muerte, y todos querían conocer al hombre del desierto que lo había salvado. ¿Cómo te llamas?, preguntó el padre. Elías. Elías, repitió el hombre, como memorizando el nombre. Eres un enviado de Dios. Elías negó con la cabeza. Solo hice lo que debía hacerse. Pero el padre no lo dejó ir. Ven con nosotros. Come, descansa. Te lo debemos todo. Esa noche Elías comió junto a la caravana. Pan fresco, carne asada, dátiles dulces. Hacía años que no probaba una comida así. Hacía años que no se sentaba entre gente. Los mercaderes le hacían preguntas sobre el desierto, le pedían consejos sobre rutas y pozos. Elías respondía con pocas palabras, todavía incómodo. Samuel se sentó junto a él, sonriendo. «Ahora eres parte de nuestra familia», dijo el niño. Y algo en el pecho de Elías se aflojó, como un nudo viejo que finalmente cedía. Al día siguiente, el padre de Samuel buscó a Elías. «Necesito saber más sobre ti. ¿De dónde vienes?». Elías dudó. Hacía tanto que no hablaba de su pasado. «De una ciudad al oeste. Fui desterrado hace años». «¿Desterrado? ¿Por qué?». «Me acusaron de un robo que no cometí». El padre escuchó en silencio, sin juzgar. «¿Y tu familia?». «Una esposa, 2 hijos. Los dejé atrás cuando me expulsaron». Por dentro seguía lloviendo al recordarlos, pero esta vez la lluvia no dolía tanto. «¿Sabes quién era el mercader que perdió el oro?», preguntó el padre de Samuel. Elías lo miró sorprendido. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque conozco a muchos mercaderes. Viajo por todas las ciudades». Era un hombre llamado Tobías, rico, poderoso. El padre asintió lentamente. «Conozco ese nombre». Hubo un silencio largo entre ellos. «Tobías murió hace 2 años», dijo el padre al fin. Antes de morir confesó que había mentido en varios juicios. Acusó a gente inocente para proteger a su propio hijo. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Elías no supo qué decir. Durante años había cargado esa acusación como una marca de fuego. Durante años creyó que su nombre estaba manchado para siempre. Y ahora le decían que el culpable había confesado, que su inocencia había sido reconocida después de su destierro. «No cambia nada», dijo Elías con voz ronca. «Yo ya no existo para ellos». «Pero podrías volver», insistió el padre. «Tu nombre está limpio». Elías miró hacia el horizonte, hacia el desierto que lo había criado. «No sé si queda algo allí para mí». El silencio pesaba, pero era diferente ahora. Los días pasaron y la caravana siguió su camino. Elías viajaba con ellos, todavía sin decidir qué hacer. Samuel caminaba a su lado, contándole historias sin parar. El niño lo había adoptado como un segundo padre, y Elías, sin darse cuenta, había empezado a cuidarlo como a un hijo. Una tarde, mientras descansaban, el padre se acercó otra vez. «Vamos hacia tu ciudad. Pasaremos por allí en 3 días». Elías sintió que el corazón se le apretaba. «No estoy listo». Nadie está listo para regresar a casa, pero a veces es necesario. La caravana llegó a las puertas de la ciudad al atardecer. Elías se quedó atrás, mirando los muros que lo expulsaron. Tantos años, tanto desierto, tanto silencio. ¿Y ahora qué? ¿Simplemente entraba como si nada hubiera pasado? El padre de Samuel se acercó con varios hombres importantes de la caravana. «Nosotros hablaremos con los ancianos. Les contaremos la verdad. Les diremos que salvaste a mi hijo, que eres un hombre de honor». Elías cerró los ojos. Por primera vez en años, sintió miedo.
no del desierto, no del hambre, sino de la esperanza. Entraron en la ciudad en procesión. La gente salía a ver la caravana, curiosa. Elías caminaba con la cabeza baja, cubierto por su manto. No reconocía las caras, o quizá ya no lo reconocían a él. Había cambiado tanto, el desierto lo había transformado. Llegaron a la plaza central donde los ancianos se reunían. El padre de Samuel habló con voz fuerte y clara. Contó la historia del niño perdido, del hombre que lo salvó, del desterrado que había demostrado más honor que muchos que vivían dentro de los muros. Y mientras hablaba, Elías escuchó su propio nombre pronunciado con respeto. Después de días de conversaciones, los ancianos tomaron una decisión. Elías fue llamado ante ellos públicamente. Tu nombre ha sido limpiado. La acusación fue falsa. Puedes regresar a tu hogar. Puedes reclamar tu lugar entre nosotros. Las palabras flotaban en el aire como algo irreal. Elías miró a la multitud reunida, y allí, entre la gente, vio un rostro que reconoció de inmediato. Su esposa. Mayor, con canas en el cabello, pero era ella. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y por dentro dejó de llover. Esa noche Elías se sentó en el patio de la que fue su casa. Su esposa preparaba pan como antes. El olor llenaba el aire. Sus hijos, ya adultos, lo miraban con una mezcla de extrañeza y alegría. Habían crecido sin él. Habían aprendido a vivir sin su padre. Pero estaban allí, vivos, reales. No esperaba volver, dijo Elías con voz baja. Nosotros nunca dejamos de esperar, respondió su esposa. Las palabras eran pocas pero suficientes. No ganó nada con el desierto, pero tampoco lo perdió todo. El silencio pesaba menos ahora que había voces a su alrededor. Pasaron semanas para que Elías pudiera dormir dentro de su antigua casa. Todavía se despertaba buscando las estrellas del desierto. Todavía sentía la arena bajo sus pies, aunque caminara sobre piedra. El desierto lo había marcado para siempre, pero también lo había preparado. Solo quien ha sido quebrado aprende a cargar a otro. Solo quien ha caminado en la pérdida puede reconocer la bendición. Y así entendió Elías que el desierto no siempre es castigo, a veces es preparación para volver a ser humano. Los sabios de la ciudad comenzaron a hablar de su historia, del hombre que fue expulsado injustamente y sobrevivió años en el desierto, del niño que salvó cuando no tenía razones para hacerlo, de cómo un acto de bondad en medio del sufrimiento abrió el camino de regreso, y entendieron entonces algo antiguo y verdadero, que la justicia puede tardar, pero llega, que el bien hecho en secreto no permanece oculto para siempre, que Dios escribe recto en renglones tuertos, y que ningún desierto, por largo que sea, dura para siempre, porque después de la sequía, siempre llega la lluvia. Elías visitaba a Samuel cada vez que la caravana pasaba por la ciudad. El niño crecía fuerte y sano, con historias propias que contar. Nunca olvidaré lo que hiciste, le decía siempre, y Elías respondía lo mismo cada vez. Tú también me salvaste a mí, porque era verdad. En ese momento de cargar al niño perdido, en ese acto pequeño nacido del sufrimiento, Elías había encontrado de nuevo su humanidad y con ella el camino de regreso a casa. Por primera vez en años, cuando miraba el cielo, sentía que alguien lo escuchaba.